Hola, soy Alechachín y en este video les mostraré las nuevas funciones. Espera, esto no es una versión china de mí, sino un avatar que generé por inteligencia artificial. Este no lo hice con Heigen ni Synflow, sino con otra nueva IA de Google. Gemini parece no quedar satisfecho por convertirse en el rey de la IA por sus más de 60 lanzamientos en los últimos 12 meses. Este sigue avanzando con mejoras y nuevas herramientas que podrían automatizar cualquier tipo de tarea. Para comprobarlo, estaremos viendo las nuevas funciones desbloqueadas con 7 casos de uso. Desde crear asistentes conectados a Notebook LM, crear avatares hiperrealistas con Google, desbloquear la importación masiva a los cuadernos o crear activos a una velocidad nunca vista, entre otras funciones. Lo mejor es que, tal y como nos acostumbra Google, todo lo podremos utilizar gratuitamente y en algunas incluso sin límites. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer caso. Vamos a empezar hablando de las gemas de Gemini, es decir, los asistentes personalizados que podemos hacer de Google. Y es que estos han recibido diferentes actualizaciones, siendo una de estas la posibilidad de incorporar herramientas por defecto. Vamos a saltar a Gemini para comprobarlo. Y una vez estemos en la plataforma, que por cierto, todos los enlaces te los vas a encontrar abajo en la descripción, si clicamos arriba a la izquierda y ahora seleccionamos en el apartado de gemas, al nosotros clicar en nueva gema, nos vamos a encontrar con una nueva funcionalidad llamada herramientas por defecto. Si le damos un clic, vamos a poder ver que a esta gema le vamos a poder dar funcionalidades de investigación profunda, generación de vídeo, imágenes, canvas y de aprendizaje. Y esto hará que cada vez que interactuemos con algún asistente que hayamos creado, pues realmente nos dé respuestas en ese formato que hayamos seleccionado. Para poder tangibilizar esto, vamos a empezar con un primer ejemplo de este caso, en donde se me ocurrió crear un asistente de reuniones, para que cuando yo le comparta la transcripción, pues que esta gente sea capaz de crearme una aplicación personalizada con el resumen, puntos claves a tener en cuenta, próximos pasos y otras herramientas que suelen hacer herramientas de pago. Pero ahora todo lo que tendríamos que hacer sería ponerle aquí un nombre, o por ejemplo asistente de reuniones. En la parte de instrucción le especifico por aquí cómo quiero que se comporte para que realmente pueda actuar de esta forma. Por cierto, ten en cuenta que todos los prompts que voy a estar utilizando lo vas a tener en este documento que también tendrás abajo en la descripción. Teniendo ya esto, yo simplemente tendría que seleccionar la herramienta por defecto de Canvas y si le doy a guardar, al iniciar un nuevo chat, pues este asistente siempre va a tener por defecto esta función. Así que yo, sin tener que seleccionar nada ni dar información adicional, al clicar en el más y adjuntar una transcripción de ejemplo como esta de aquí que estaría en bruto, al abrirla y enviarla va a empezar a analizar todo y poquito más tarde nos empezaría a crear todo el código para crear esa aplicación de resúmenes de reuniones que le hemos pedido. Y nada, poquito más tarde y al primer intento tendríamos este resumen de mesa redonda hablando del futuro de la inteligencia artificial, que de eso iba la conversación, en donde aparecía yo hablando con los supuestos fundadores de Meta, Google y OpenAI. Con esto me ha dado también un pequeño resumen de todo lo que había en el bruto, cuáles son las conclusiones claves a tener en cuenta de esa reunión, incluso nos ha creado un checklist con los próximos pasos y tareas que han surgido de esa reunión. Un poquito más abajo también tendríamos los temas clave que vamos a poder expandir conforme nosotros clicamos en cada una de estas opciones y si seguimos deslizando nos podríamos encontrar también con un mapa mental estructurando los puntos claves hablados y por último también tendríamos la transcripción que si le damos a ver completa pues podríamos ver toda esa transcripción en bruto que teníamos de forma original. Y es que estos son esos pequeños avances que realmente nos permite ahorrar mucho tiempo en el día a día. Ahora podemos crear un asistente con herramientas por defecto y sin nosotros tener que dar ningún contexto adicional ni seleccionar alguna opción concreta, simplemente tendríamos que volcar esa información en bruto y la inteligencia artificial se ocupará de transformarla a aquel resultado que le hayamos pedido al asistente. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. Y aquí vamos a estar viendo cómo realmente también vamos a poder estar utilizando herramientas más creativas como la generación de imágenes. Para ello, creando una nueva gema, yo desde aquí le voy a decir que me haga un diseñador gráfico. Ya que ahora, imagina que yo realmente tuviese una tienda de productos y quisiera automatizar el hecho de crear diferentes diseños y fotografías de mis productos, ya sea para la página web, redes sociales o incluso campañas publicitarias. Pues para hacer esto, todo lo que tendría que hacer sería volver a la gema, le pondría desde aquí una instrucción como esta para que actúe como un diseñador gráfico en donde quiero que tenga en cuenta los productos que vayan a estar adjuntos. Así que pego por aquí toda esa instrucción y ahora para que conozca mis productos, en el apartado de Knowledge, le voy a dar a subir archivos y seleccionaré varias fotografías, como ves por aquí, de Alebull, que es una bebida energética que me he inventado, para ver cómo serían los resultados. Aquí, como puedes ver, más allá de la imagen del producto, también tendría lo que sería la ficha de producto del sitio web e incluso variantes con otros fondos. Y ahora, cuando yo suba las 5 imágenes, si clico en la herramienta por defecto, el modelo de Nano Banana, al clicar en guardar
y empezar un nuevo chat, si yo ahora desde aquí le digo que vamos a crear una campaña en redes sociales sobre un descuento del 15% por las rebajas de invierno, al clicar en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y como si fuera un diseñador gráfico nos va a decir los puntos claves para esta imagen. Como serían los textos que vamos a incluir, qué enfoque queremos que tenga la imagen, así como otros aspectos más. Si a nosotros nos parece todo bien, le podríamos decir que está bien y que la cree, y como si fuera un diseñador gráfico, ya empezaría a ponerse a trabajar con el modelo de Nano Banana para que unos segundos más tarde y al primer intento, fíjate qué resultado nos ha hecho, teniendo exactamente el producto que le habíamos puesto en la gema, con esos puntos claves de rebajas de invierno y menos 15% de descuento, todo con los colores corporativos, tanto con el azul, el rojo y el blanco que tenemos en la lata, y ese fondo de invierno haciendo referencia a la rebaja de invierno que le hemos dicho. Y es que con esto realmente lo vamos a poder incorporar en flujos de trabajos reales, ya sea más profesionales o incluso a nivel personal. Simplemente le tenemos que dar información de contexto de lo que queremos que tenga en cuenta y seleccionando una de las herramientas, Gemini se pondría a trabajar. Con todas estas pequeñas actualizaciones realmente podemos avanzar más rápido que nunca. Ahora, si quieres emprender algo y pasar el algún día por el día 1 en este 2026, debes de conocer a Hostinger, una plataforma que te facilitará publicar tu web y hacer crecer tu negocio con inteligencia artificial. Esta la suelo utilizar yo personalmente cuando quiero profesionalizar algunos proyectos. Y es que mira, cuando saltamos a su constructor de páginas web, si le ponemos desde aquí el nombre de nuestro proyecto, como por ejemplo el mío, el Dale Bull, y ahora en el apartado de descripción en qué consiste, en mi caso sería una marca de bebidas energéticas, pues fíjate ya cómo la IA me ha reconocido que quizás quiera hacer una tienda online y me ha añadido esa funcionalidad. Ahora yo simplemente tendría que clicar en crear un sitio web y en cuestión de literalmente menos de 10 segundos tendría una página con un montón de información y productos. También podría dentro del apartado tienda ver a alguno de los productos, clicar en sobre nosotros y en definitiva tendríamos una tienda funcional. Ahora yo podría clicar en continuar, añadir desde aquí los productos reales que vayamos a vender, configurar un método de pago al golpe de un clic, añadir los datos de empresas y revisar la configuración de los envíos que queramos hacer. Y es que realmente cuando tengamos todo esto, más allá del apartado funcional, también podremos modificar en detalle todo lo visual. Y todo en automático y con inteligencia artificial. Y además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial que al aplicarlo verás un 10% de descuento adicional. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción y ya sabiendo esto, veamos el segundo caso de uso. Este lo he llamado como conocimiento con Notebook LM, ya que ahora las gemas de Gemini también la podemos vitaminar con cuadernos que tengamos en Notebook LM a golpe de un clic. Para ver esto, yéndonos a un nuevo cuaderno, fíjate que más allá de todas estas herramientas que hemos visto, sobre el apartado conocimiento, si clicamos en el más, vamos a tener esta funcionalidad de Notebook LM, haciendo posible que realmente podamos tener un montón de información y contexto para nuestro asistente. Y esto está genial sobre todo para quitar esos pequeños límites que tuviese Notebook LM, como por ejemplo el hecho de crear aplicaciones personalizadas a un enfoque concreto. Para ver este ejemplo, vamos a saltar nuevamente a la gema y le voy a poner este segundo prompt de aquí, en donde le voy a pedir básicamente que se comporte como un desarrollador que me cree juegos interactivos en base a la información de los cuadernos que tengo para poder aprender y aplicar de forma real lo que hay ahí. Así que pego esa instrucción por aquí, le doy un nombre como desarrollador educativo y desde el apartado conocimientos voy a clicar en este de Notebook LM y le voy a añadir un par de cuadernos. Por un lado, este aquí de estrategia y factores para la optimización del rendimiento cognitivo. Esto básicamente era un cuaderno en donde tengo información sobre cómo podemos tener mayor agilidad mental. Y luego le voy a añadir también un segundo cuaderno donde tengo información sobre la memoria y cómo realmente podemos retener más tiempo la información. Ahí, como puedes ver, en cada uno de ellos tengo prácticamente 50 fuentes, así que las voy a añadir. Le voy a dar también la herramienta principal de Canvas y al guardarla e iniciar un nuevo chat, yo le puedo pedir mini aplicaciones de algo muy concreto, como por ejemplo, me quiero centrar en mejorar la agilidad mental. Lo envío. El asistente va a empezar a analizar todos los informes científicos e información que ya teníamos ahí para que sea relevante la información y con eso pues empezaría a crear la aplicación tal y como estás viendo por aquí. Y nada, literalmente en menos de 20 segundos y al primer intento tendría esta aplicación llamado Neuroagilidad Pro, en donde si clico en comenzar entrenamiento, pues me va a aparecer en diferentes niveles. Vamos a empezar con el primero y como puedo ver pues tengo diferentes flechitas que yo tendría que quitarlo de forma rápida para poder ver esa recuperación de agilidad. Vamos a clicar en el siguiente nivel
y ahora nos lo ponen un poquito más complejo para ver qué tan rápido podemos hacer todo este tipo de cosas. Así de forma sucesiva podríamos ir subiendo el nivel e incluso nos ponen diferentes obstáculos en donde no deberíamos fallar. Pero esto no termina aquí, ya que si yo me voy a un nuevo chat y ahora le pido que me quiero centrar en mejorar alguna otra cosa distinta, como por ejemplo la memoria, al clicar en enviar, nuevamente va a repetir exactamente el mismo proceso para que en unos 20 segundos de nuevo tengamos otra aplicación, en este caso para entrenar la memoria, y si clico en comenzar entrenamiento, pues ahora empezaríamos con la etapa número 1. Le vamos a decir que ya lo tenemos en la memoria y como puedes ver, pues nos estaría consultando por esa información que teníamos previamente para que así podamos validar, practicar y mejorar acorde a ese enfoque que le hayamos dado. Y es que con esto ya no tenemos que estar creando diferentes chats independientes para crear aplicaciones distintas, sino que realmente podemos darle un montón de contexto con cuadernos que tengamos en NotebookLM, herramientas por defecto que le podemos dar ahora a las gemas y así realmente automatizar dependiendo de lo que queramos aprender ese día o incluso practicarlo. Esto también lo podríamos ver en otros ejemplos, como sería la creación de presentaciones, así como otros muchos más, que si se te ocurren déjamelo por el área de comentarios. Vamos a continuar con el tercer caso de uso, con las fuentes dinámicas que ahora tienen las gemas. Y es que ahora a las gemas le podemos conectar diferentes documentación, hojas de cálculo y demás, y estas van a estar actualizando la información a tiempo real. Así que ahora no tenemos que estar importando de forma manual cualquier fuente de datos que pueda estar actualizándose. Para ver esto de una forma práctica, yo le voy a estar subiendo este CSV en donde tengo el control de inventario de una empresa. Ahí, como podríamos ver, tendríamos el nombre del producto, la categoría, la marca, cuántas unidades hay disponible, dónde está almacenado, su país, así como otra mucha información clave. Algo que la verdad que, como puedes ver, está genial, pero tenemos un problema, ya que si yo hago scroll hacia abajo tenemos más de 500 filas de información y un montón de columnas. Pero si yo ahora a ese CSV le pego toda esa información en una nueva hoja de cálculos de Google Sheets y le doy aquí un nombre, como por ejemplo stock de empresa, al crear una nueva gema, si yo clico en conocimiento, fíjate que tenemos un apartado llamado añadir desde Google Drive. Le voy a dar un clic y ahora si selecciono aquí stock de empresa y lo inserto, pues ya se va a empezar aquí a cargar de forma dinámica. Ahora todo lo que tendría que hacer sería añadirle por aquí un nombre, como por ejemplo responsable de compras, y le especificaría por aquí la instrucción. Aquí yo le voy a poner algo escueto, como que simplemente quiero que me responda acorde a la información que tengamos aquí como responsable de compras, y si le doy a guardar, pues ya tendríamos este asistente, así que voy a iniciar un nuevo chat. Si yo ahora desde un nuevo chat le preguntase por las unidades disponibles de esta referencia, al clicar en enviar, ya Gemini se va a poner a buscar y en concreto, si nos vamos a la hoja de cálculos, le habría preguntado por esta primera referencia que tendría 114 unidades. Y si me vuelvo al chat, pues podría ver que realmente lo ha visto de forma correcta, no solamente eso, sino que nos ha dado algo más de información. Y yo ahora esto, si lo modificase a otro número, como por ejemplo el 98, si ahora desde el mismo chat le pregunto que cuántas hay ahora, al clicar en enviar, pues segundo más tarde no estaré diciendo que las unidades se han cambiado a 98, tal y como habíamos modificado la hoja de cálculo. Y con esto realmente podemos ahorrarnos mucho tiempo a la hora de tener que hacer exportaciones e importaciones en las gemas, ya que ahora en lugar de tener en cuenta la información que se subió a la hora de configurar la gema, realmente va a estar buscando en la fuente de información que tengamos subida a nuestro Drive para ver si se ha modificado algún dato. Esta actualización no solamente se queda en Gemini, y para verlo vamos a saltar al cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo NotebookLM también trabaja ahora con fuentes dinámicas. Para ver este caso vamos a estar trabajando sobre esta hoja de cálculos, en donde tengo recogidas en diferentes columnas todo el histórico de tickets de atención al cliente de un software. Aquí de hecho en la columna F, como podemos ver, tendríamos todos los comentarios de las personas, junto a otras informaciones como el ID de ticket, que aquí podríamos tener incluso más de 12.000, la valoración que se ha dejado, desde qué dispositivo, país, así como demás información. Y ahora, si desde un nuevo cuaderno en NotebookLM yo clicase en Drive y seleccionase esa base de datos de tickets de atención al cliente, al clicar en insertar, ya NotebookLM se lo va a empezar a ver y fíjate a qué velocidad tan rápida que antes de que termine la frase ya tendría toda esa información por aquí, diciéndonos que se trata de una base de datos de seguimiento de tickets de soporte. Y ahora desde aquí pues realmente nosotros vamos a poder interactuar sin tener nada de alucinaciones, ya que NotebookLM nos da las respuestas siempre basándose en las fuentes de información que hayamos incorporado. Por ejemplo, si yo ahora aquí le pregunto el cómo varían los tiempos de respuesta y resolución según el plan del cliente, al dar un clic a esta sugerencia, pues ya NotebookLM va a empezar a revisar toda esa información para que poco más tarde nos esté haciendo no solamente la extracción de la información, sino también los cálculos necesarios en base a la información que le hemos pedido.
y todo referenciándose con esa única fuente de información que tenemos para que realmente podamos visualizar la información de forma rápida y concisa. Además, lo bueno de tener un notebook LM es que también vamos a poder transformar la información. Y es que ahora, imagina que yo quisiera ver los bloques principales por un mapa mental de lo que más se suele consultar. Pues ahora sería tan fácil como clicar en mapa mental para que después de menos de 10 segundos lo tengamos creado y si le damos un clic, vamos a poder ver toda la información de una forma mucho más clara para poder determinar aquellos aspectos en los que debamos mejorar. Vamos a saltar al caso de uso número 5, en donde Stitch ahora aumenta su velocidad utilizando el modelo de Gemini 3 Flash. Y es que ahora cuando estemos dentro de la plataforma de Stitch, al clicar en el modelo nos vamos a encontrar este nuevo de 3 Flash. Y al darle un clic, pues ahora vamos a poder estar utilizando este en lugar del 2.5 cuando queríamos una versión más rápida, o el modelo Pro cuando queríamos utilizar las nuevas versiones de Gemini 3. Y es que ahora, si desde aquí nosotros creásemos cualquier aplicación, como por ejemplo la página principal de una tienda de especialidad de bonsais, al darle un clic, ya se me habría cargado por aquí, le voy a decir que también lo quiero en español y si lo envío, ya Stitch lo va a empezar a procesar. Pero lo más interesante es que tal y como nos está diciendo por aquí, todo el trabajo lo va a estar haciendo en menos de 40 segundos. Y efectivamente, en menos de un minuto ya tenemos por aquí una página de inicio con una siguiente variante. Podemos ver que realmente todo está perfectamente maquetado y además, en el caso que no nos gustase, pues también tenemos esta segunda variante de aquí. Y ahora lo más interesante es que de cada una de estas variantes nosotros podríamos clicar sobre este apartado generar para seleccionar mapa predictivo y poder ver realmente cuál podría funcionar mejor y dónde se irían los clics de los usuarios según el diseño que estamos seleccionando. Lo bueno de Stitch es que funciona como el pilar fundamental cuando queremos crear páginas web o aplicaciones al siguiente nivel, actuando como si fuera un equipo completo de diseñadores web que nos pueden dar diseños muy profesionales. Ya que desde Stitch, más allá de tener estas funcionalidades como por ejemplo la del mapa mental, que sería dónde se van todos los clics acorde a los diseños que nos ha propuesto esta plataforma, pues realmente cualquiera de estos diseños nosotros también lo vamos a poder exportar clicando en esta opción para llevarlo a herramientas como por ejemplo Google AI Studio y poder hacer de este diseño una aplicación o web totalmente funcional. Algo de lo que ya estuvimos viendo en todo detalle por este vídeo de aquí. Pero ahora, a diferencia del vídeo anterior que te acabo de recomendar, todo lo podemos basar en el modelo más rápido y potente de Gemini para que los resultados sean mucho más rápidos y que realmente podamos lanzar el proyecto en un tiempo récord. Vamos a saltar al sexto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo un notebook LM ahora también es capaz de agilizar la importación de diferentes vídeos de YouTube. Y es que lo sorprendente del ecosistema Google ya no está solo en las actualizaciones que saca la compañía, sino también en todas las que están sacando la comunidad. Por ejemplo, podemos encontrarnos con esta extensión de aquí llamada de YouTube a Notebook LM, que nos va a ayudar a golpe de un clic a importar un montón de información de YouTube a nuestros cuadernos de Notebook LM. Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en añadir a Chrome, lo confirmamos y una vez lo tenemos instalado, si nos vamos a cualquier vídeo de YouTube, como el último que subí en mi canal, fíjate que te vas a encontrar con un nuevo botón llamado Notebook LM, que si le das un clic, ya automáticamente te va a preguntar si este vídeo lo quieres poner en un nuevo cuaderno o seleccionar alguno existente. Yo, por ejemplo, voy a crear uno nuevo y al hacerlo ya directamente me habría saltado a Notebook LM con este vídeo importado, y ya pudiendo tener por aquí toda la información y transformarla en cualquier otro activo. Algo que quizás puedas pensar que esto también era relativamente rápido sin la extensión, ya que al ser un vídeo podríamos clicar en importar vídeo, pegar ahí la URL y añadirla, pero lo bueno es que con la extensión podemos hacer todo esto en masivo, ya que si yo me voy a cualquier otro canal, como por ejemplo el que tiene YouTube para los creadores de su plataforma, aquí yo puedo ver que tiene un montón de información que para mí es de valor, como por ejemplo cómo hacer pruebas de AB, cómo recuperar el canal si se hackea, modos avanzados de datos, así como funcionalidades que van sacando a la plataforma. Algo que estaría genial, pero claro, hay demasiados vídeos, así que yo ahora me podría ir arriba del todo y fíjate que tendría este botón de Notebook LM. Al darle un clic, ya nuevamente me va a preguntar si lo quiero poner sobre un cuaderno o crear uno nuevo, y si le doy a crear nuevo, pues automáticamente va a empezar a extraer todos esos vídeos y en cuestión de, no sé, lo que has tardado en verlo, pues me estaría poniendo por aquí todos los vídeos en tiempo récord. Segundos más tarde ya tendría más de 70 subidos y lo más interesante es que yo ahora desde aquí podría, por ejemplo, clicar en que me genere un mapa mental para que poquito más tarde pueda ver la información más relevante, como por ejemplo el apartado de configuración del canal, cuáles son las políticas y seguridad que tienen, cómo funciona el tema de la monetización, requisitos de acceso, así como otra información más. Y todo esto con fuentes oficiales y de forma rápida, ya que realmente estoy cogiendo el canal oficial. De igual forma, yo ahora podría decirle que me genere una infografía, así que le voy a dar un clic
Y poquito más tarde pues ya tendría un resumen visual de lo más importante para empezar, como son los formatos que hay que dominar, cómo optimizar los títulos y miniaturas, cuáles son los requisitos de su plataforma de monetización, así como otra información más. Además de esto también lo podemos hacer con diferentes canales a la vez dependiendo del tipo de búsqueda que estemos haciendo, ya que si yo me vuelvo a YouTube y busco, por ejemplo, formas de ganar dinero por internet, ya me aparecerían por aquí diferentes vídeos, algunos de ellos de canales distintos, y lo bueno es que yo sobre esta búsqueda, si clico nuevamente en Notebook LM, al clicar en Nuevo cuaderno, pues ya me estaría extrayendo todos los vídeos de esa búsqueda, no solamente de un canal concreto, sino de todos en donde se está hablando ese término de búsqueda que hayamos hecho. Vamos a terminar con el séptimo y último caso de uso, en donde estaremos viendo cómo Google ahora permite generar avatares gratuitos por inteligencia artificial. Y esto es gracias a una nueva actualización de su plataforma de Vid, siendo esta herramienta de aquí, que también vas a tener abajo en la descripción, que nos deja generar vídeos con Veo 3.1, crear presentaciones y en definitiva una suite completa para generar en formato vídeo lo que necesitemos. Una de las nuevas opciones que tienen sería esta, en donde podemos generar avatares por inteligencia artificial. Así que le vamos a dar un clic y ahora desde aquí todo lo que tenemos que hacer sería escribir todo lo que queramos que diga el avatar. Aparte de poner aquí el texto, ten en cuenta que por el apartado de abajo te vas a encontrar diferentes avatares, por ahora estos son los disponibles, pero irán añadiendo más. Y si seleccionamos alguno, como por ejemplo este de aquí, y le damos a seleccionar, pues ya lo vamos a tener por aquí elegido. Ahora todo lo que tenemos que hacer sería poner el texto que queremos que diga. En este caso yo le voy a poner este de aquí y ten en cuenta que lo estoy poniendo en inglés, ya que realmente la herramienta tiene una pequeña limitación en donde solamente es capaz de crear estos vídeos por avatares en el idioma inglés. Es una limitación que no entiendo por qué no lo pone en español cuando hay más personas que hablan español que inglés, pero ten en cuenta que he encontrado un pequeño truco para evitar este límite. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crearlo. Una vez hagamos esto, nos va a aparecer una previsualización de cómo sonaría lo que hemos hecho y si nos cuadrase le clicaríamos en generar. Mientras se va creando este avatar por aquí, lo que tenemos que hacer ahora sería crear una voz por inteligencia artificial y esto, casualmente, sí lo podemos hacer en español. Para ello clicamos en voces por inteligencia artificial. Este texto ahora lo podríamos poner en español, lo pegaríamos, seleccionaríamos desde aquí alguna de todas las voces que tienen. En este caso voy a seleccionar la de Teacher, le doy a seleccionar y ahora desde aquí voy a clicar en insertar voz. Y aquí lo tendría cargado y una vez se genere el vídeo también me aparecerá por encima. Aquí ten en cuenta que cuando tengas ambos vas a escuchar algo así. Hola, soy Ale Chachín y en este video les mostraré las nuevas funciones de Google que lo cambiarán todo. Y esto se debe a que realmente estamos superponiendo la voz que hemos generado en el idioma español sobre la original que está en inglés, pero realmente vamos a poder mutearla del vídeo. Para ello, si volvemos a la plataforma, ten en cuenta que si clicas sobre el vídeo, fíjate que tenemos un apartado de audio, así que le vamos a dar un clic y desde aquí nos va a aparecer el audio de esta pista, e incluso si clicamos en All Tracks, también vamos a poder ver el audio que tenemos del que hemos creado a través del otro método y el audio del vídeo, así que lo único que habría que hacer sería mutearla del vídeo. Y mientras nuestro audio esté más o menos sincronizado como el que has visto en la introducción de este vídeo, pues ya se escucharía bien tal y como has visto. Ten en cuenta también que vas a tener desde aquí un timeline, si clicas en Show Timing, en donde vas a poder trabajar con más audios y vídeos en paralelo en el mismo segundo. Por terminar, ten en cuenta también que sobre esta herramienta tienes por aquí también el modelo de Veo 3, que esto ya es algo que tenía la herramienta como tal, y aparte de generar avatares y voces por inteligencia artificial, también podrías jugar con los modelos de Nano Banana, grabar tus propios vídeos, simplemente seleccionando por aquí tu cámara o incluso grabando tu pantalla, y en definitiva también podrías subir tus archivos e incluso seleccionar y añadir texto para poder crear vídeos totalmente personalizados como si fuera un editor con inteligencia artificial gratuito de Google de una forma unificada. Con todo esto, ahora se puede resumir en minutos lo que antes llevaba horas, pero todas estas herramientas no son más que un camino más de aquel destino que nos hayamos marcado.